Así que ya le damos la bienvenida a Roberto Cipriano, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria en FM Victoria 98.5. Quien te habla, Roberto, es Cristian Ferreira. Buen día. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo te va? Muy bien acá. Bueno, queriendo analizar este cimbronazo que se da en el partido de Punta Indio y Sí, que ya ha tenido ribetes de nivel nacional. Hasta el propio presidente de la Nación, Javier Milei, se ha hecho eco sobre este hecho. sí, sí, bueno, la verdad que un hecho que, como bien decías, en un comunicado que sacamos del organismo, obviamente rechazamos y repudiamos la actitud, fundamentalmente del jefe, del comandante de la base de la Naval Punta Indio, que cuando la docente estaba empezando a decir su discurso, se levanta y le ordena a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas que estaban en el acto que se retiren, y se retira él también del acto, ¿no? Centralmente porque lo que le molesta es, y eso se lo transmite también a los que estaban ahí presentes, lo que le molesta es la asociación de la guerra de Malvinas con la dictadura, ¿no? Porque la docente lo que estaba haciendo era inscribir que se trató de un conflicto en el marco de una dictadura y que respondía justamente a los intereses en ese momento de la Junta Militar de poder sostener el gobierno dictatorial. Y bueno, la guerra de Malvinas fue eso, ¿no? Fue un manotazo de ahogado, una dictadura que se caía a pedazos, que estaba retirada, que tenía serios problemas económicos, intentó la guerra para poder persistir en el gobierno. Así que esa caracterización que estaba haciendo la docente, el comandante no se siente agraviado por esto, se levanta y se va, digamos, ¿no? Bueno, eso es lo que nos preocupó, porque es un funcionario público que obviamente fue elegido por estas autoridades democráticas en ese cargo y que tiene que poder escuchar una versión de los acontecimientos que además no es ni siquiera una versión, porque enseguida se identifica como una versión de un sector político, ¿no? Y la verdad que después del informe Rattenbach, que las propias Fuerzas Armadas elaboraron después de la guerra, donde se hace un minucioso, detallado análisis de todas las fallas que el gobierno militar y las Fuerzas Armadas tuvieron en el marco de la guerra, fallas, incluso el informe Rattenbach es muy claro, digamos, no fallas que cualquier país, cualquier fuerza armada contempla para ir a una guerra. Después de eso uno se da cuenta de que efectivamente fue una guerra totalmente, fue una locura, digamos, ¿no? Que fueron una guerra sin tener ni la preparación, ni la coordinación, ni los elementos necesarios, y centralmente las víctimas de esa guerra fueron pibes, soldados conscriptos, que no solo murieron en la Siria, no solo eran la mayoría de los muertos del general Belgrano, sino que además fueron torturados por sus propios jefes en las islas, ¿no? Hay más de 200 declaraciones, testimonios de soldados conscriptos que fueron estancados bajo la nieve, bajo el frío, bajo el bombardeo enemigo incluso, enterrados en pozos de agua helada, torturados con teléfonos de campaña. Es decir, realmente todas esas prácticas de tortura, por eso no podemos disociar la dictadura con Malvinas, todas esas prácticas de tortura que después se acreditaron que ocurrieron en el continente, ocurrieron también en las islas. Sí, Y estas sí. son las cosas que, bueno, lamentablemente las autoridades militares, que son autoridades que se formaron y hicieron su carrera en democracia, no toleran que se diga. Sí, bueno, uno de los cuestionamientos, yo me comuniqué con los veteranos que se encontraban en el lugar ahí y nos manifestaban que que ellos respetan lo que la docente ha expresado, su punto de vista y su perspectiva histórica, pero lo que entienden que no era el lugar, no era el contexto, que ahí se estaba homenajeando a aquellos que dieron su sangre por la bandera argentina en territorio malvinense, que sí estaba bien el contexto de debatirlo, de poder charlar sobre estas cuestiones, pero no en el acto del 2 de abril. ¿Qué pensás sobre esa postura que no la tuvo, no solamente la tuvieron los veteranos que estuvieron en el lugar, sino también Sí, partidos políticos como el radicalismo y hasta el sí. propio intendente Angueira del partido de Punta Indio, que pidió disculpas, que dijo, bueno, más allá del debate que hay que darse sobre esta temática, no era el lugar? Sí. Claro, el problema es creer que el 2 de abril es una fecha que deben conmemorar los veteranos de la guerra. El 2 de abril es una fecha que conmemora todo el pueblo argentino. Todo el pueblo argentino es parte de esa conmemoración, digamos. Esa conmemoración que implica justamente la reflexión sobre un hecho, el conocer qué pasó sobre hecho, ¿no? Porque
¿para qué se habilita lo memorable? Porque hay un feriado que recuerda ¿no? el 17 de agosto, el 20 de junio, el 9 de julio, bueno, para recordar algo que merece ser conmemorado, porque fue bueno, porque fue malo, porque no estuvo bien, porque estuvo muy bien, porque permitió que el país sea lo que es y porque constituye también justamente nuestro país, ¿no? Constituye la nación. Entonces el 2 de abril es una fecha que todos conmemoramos, de hecho es un feriado justamente porque las autoridades de nuestro país y el pueblo de nuestro país consideraron que era una fecha a conmemorar, donde debía haber actos que lo conmemoren. Y lo que la docente señala es algo que tiene que ver con la conmemoración, porque es algo de lo que pasó también. Porque así como los veteranos dicen, no es el lugar, porque para nosotros no fue el lugar, que los veteranos de Punta Indio son justamente militares de carrera, varios de ellos fueron a Malvinas, también hubo soldados conscriptos, que justamente lo que en ese momento conmemoran permanentemente es el reclamo de justicia, porque nuestro país no ha avanzado en el juzgamiento y condenar a aquellos militares que torturaron a sus propios soldados, ¿no? Yo estuve en el acto del CECIM La Plata, acá en Plaza Malvinas, un acto multitudinario que se hizo también el 2 de abril, y donde lo central en esa conmemoración es el reclamo de justicia de los soldados, porque el CECIM La Plata está constituido por soldados conscriptos que estuvieron en Malvinas, muchos de ellos padecieron esas torturas, declararon en la causa judicial, donde lo central es la conmemoración y lo que repara justamente a ese soldado de 18 y 19 años torturado por sus propios jefes, es el poder decir, el poder hacer público, el poder conocer su historia, digamos, ¿no? Entonces, lo que se conmemora o lo que es el lugar o no el lugar, no es un elemento central. Estos veteranos de Malvinas pueden sentir que no era el lugar, los conscriptos que fueron torturados en las islas sienten que justamente es el lugar porque es donde toda la sociedad le está prestando atención en ese momento y por eso lo manifiestan y por eso lo dicen. Entonces, más allá de que uno pueda disentir sobre el lugar o no lugar, el tema es, una cosa además es un veterano, ¿no es cierto? Alguien que fue a Malvinas, que padeció la guerra, que más allá de que era militar de carrera y que, estudió, se preparó y su misión era esa, distinto a los soldados conscriptos que fueron obligados, ¿no es cierto?, en una guerra sin preparación, sin ser militares de carrera, que fueron realmente carne de cañón, por decirlo de una manera para que se entienda claramente cuál es el lugar donde los ubicaron. Son posiciones distintas, digamos, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, el veterano considera que ese no es el lugar, ahora, y puede verse afectado, más allá de que yo comparta o no las razones por las que se puede ver afectado, respeto que se sientan afectados. Ahora, lo que no puede ser es apropiarse de una fecha, porque la fecha de 2 de abril no es de los veteranos de guerra solamente, es también del pueblo argentino, que también padeció esa guerra, digamos, ¿no? Porque, desde los pequeños padecimientos y las pequeñas desazones, me pongo como ejemplo, yo era un pibe que salía a juntar moneda para comprar chocolates, que le mandé a los soldados en la guerra, chocolates que nunca llegaron porque la corrupción del gobierno militar hizo perder en el camino, digamos, ¿no? Los pibes literalmente se murieron de hambre. Hubo casos de conflictos que murieron de hambre, ¿no? Entonces, yo creo que es un debate, para mí me parece saludable que ese debate se dé, que estas cosas se discutan, y no me parece que esté bueno. El presidente enseguida lo encuadra en que en un tuit, ¿no es cierto?, diciendo, bueno, somos leones, no nos callamos, o sea, la verdad es que poner en ese lugar la cuestión Malvinas no me parece lo correcto, digamos, porque es una cuestión sobre la que tenemos que reflexionar, porque mucho de lo realizó el pueblo argentino. Claro, insisto, pero ahí fue el momento cuando la docente mezcló la actualidad y el contexto actual de Malvinas en este 2024, en este gobierno, con Javier Milei a la cabeza y Diana Mondino en su área correspondiente a la diplomacia, y ahí fue el contexto donde la gente ya no aguantó más y automáticamente tanto la tropa de la base aeronaval de Punta Indio como los veteranos y gran parte del público presente dio la media vuelta y abandonó la plaza. Sí, los veteranos se quedaron, después volvieron al acto, siguieron en el acto, digamos, o sea, no se fueron, se fue la tropa, porque el comandante ordenó la retirada, digamos, ¿no? Entonces uno ahí debería ver si efectivamente todos tenían ganas de irse, no tenían ganas de irse, tal vez sí. Digo, porque, bueno, pero ahí ya responde a el tema de la tropa, responde a una orden jerárquica.
No, ahí Exacto, no, por ahí eso lo no. que cuestionamos es eso, la orden del comandante de retirar a las tropas del acto, bueno, en realidad es un acto de la democracia, yo insisto, es un acto de la democracia, y Claro, como tal debe verse. yo entiendo que son que hay que la diversidad y la perspectiva histórica, eh, las autoridades como miembros de las Fuerzas Armadas deben de manejar de Exacto, tolerancia a la hora de poder escuchar, más allá de que exactamente. comparta o no la visión de esta docente. Ahí creo que hay un punto de discusión, yo creo que es violento, podría decirse, ese desplante por parte de esta autoridad. Sí, y además lo que habilita, porque si vos ves las redes sociales, que lamentablemente en muchos casos son la cloaca de la comunicación hoy en día, en este presente, no en este tema, sino en todos, si vos las redes sociales, lo que habilita es una serie de violencias y agresiones hacia la docente y a la gente que tiene posturas similares a la docente, que es tremendo, digamos, ¿no? Hoy ver las redes sociales de muchos vecinos y vecinas de Verónica, uno puede ver el grado de agresividad que incluso esta conducta del comandante termina legitimando y avalando, digamos, ¿no? Porque no nos olvidemos que en Verónica, la base de la punta indio tiene un lugar preponderante en la constitución de esa sociedad, digamos, ¿no? Es decir, el comandante de la base es una persona importante, porque bueno, la base es la fuente de trabajo, digamos, más importante que tiene el pueblo. Un 25 o 30% de la población de Verónica son militares o familiares de militares o personas que fueron militares. Entonces la figura del comandante no es una figura menor, No, no. es una figura ejemplar, digamos, ¿no? Y como figura ejemplar tiene la responsabilidad de efectivamente comportarse democráticamente, quedarse en el acto, escuchar, y en todo caso lo que puede hacer el comandante es pedir el micrófono y decir lo que le parece, También. y nadie va a decir nada de lo que, bueno, si él piensa distinto o dice otra cosa, digamos, ¿no? Sí, sí, podía haber pasado eso, que es más, después un propio veterano tomó el micrófono y Exacto, dio exacto. su punto de vista respecto a lo que había sucedido. El propio intendente también dio una suerte de disculpas al público si alguien se sintió ofendido. ¿Se pudo Claro. comunicar usted, Cipriano, con la docente para charlar con ella respecto a lo que estaba viviendo? Porque creo que también encontrarse en esta situación, primero fue una noticia local, luego ya regional y ya Sí, ahora ya el presidente de la Nación puso foco en esta cuestión. Creo que sí, lo sí. que debe estar viviendo no debe ser fácil de sobrellevar. No es fácil. Sí, me comuniqué. Yo la verdad que la conocía, la había visto alguna vez pero en una actividad, digamos, pero no tenía relación con ella, pero obviamente le transmití el documento que hizo la comisión, la declaración, y nos pusimos a disposición para acompañarla, digamos, ¿no? Porque realmente está siendo víctima de muchas agresiones en las redes, digamos, ¿no? También, bueno, yo creo que se utiliza desde el punto de vista político, pues ella está cercana a cierta agrupación política, entonces, ¿no? El resto de los partidos aprovechan justamente para darle esa connotación. Bueno, yo creo que, nada, es un tema que cobró una dimensión para mí inusitada, porque bueno, ahí, como lo dicen los propios veteranos, se le hicieron llegar, digamos, los videos a la vicepresidenta nos ha circulado en el gobierno y eso se hizo conocido, digamos, ¿no? La vicepresidenta, que sabemos que tiene una posición de defensa de la dictadura, que tiene mucha relación con los militares que fueron parte del terrorismo de Estado. Entonces, Es hija bueno, de un veterano. Ella es hija de un veterano de Guerra de Malvinas. sí, exactamente. Así que Así que bueno, nada, sí, la verdad que adquirió una dimensión que me parece que no ayuda, digamos, no ayuda al debate que tenemos que darnos como sociedad, digamos, todavía sobre el tema de Malvinas. Y yo realmente invito a todos y todas a leer el informe Rattenbach. El informe Rattenbach, porque a mí me parece muy valioso, porque es de la propia Fuerza Armada. Después del conflicto, las propias Fuerzas Armadas hacen una autocrítica sobre el desastre que fue la guerra de Malvinas, desde el punto de vista militar, de la estrategia militar. No estamos hablando de consideraciones ideológicas generales, sino de cuestiones puntuales vinculadas a la profesión, ¿no? Militar, digamos, ¿no? Lo sí, que sí. deberían haber hecho como hace cualquier fuerza armada profesionalizada del mundo. Y eso me parece que es necesario introducir en estos debates, porque si no hablamos sobre sensaciones, sobre como cosas, de todo lo que fueron las Malvinas son héroes, ¿sí? Uno no está haciendo consideraciones
sobre el militar que fue y dejó la vida, por más que sea militar de carrera. Obviamente que el país tiene que conmemorar a esa persona y tiene que recordarlo, ¿no es cierto? Y tiene que valorar la entrega del bien más preciado que es la vida por, bueno, la defensa de la soberanía. Lo que pasa es que también tenemos que hacer el link con lo que pasa hoy, ¿no? Porque efectivamente este gobierno no tiene una postura muy clara de la defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas. Hay funcionarios de este gobierno que están diciendo que hay que vender las islas, que hay que dejársela a los ingleses. Entonces, bueno, si nos conmovemos y defendemos a aquellos que dieron su vida por defender la soberanía en Malvinas, hoy lo que tenemos que hacer, estando en el gobierno, son justamente acciones para recuperar la soberanía sobre esas islas. No digo una guerra, digo desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la diplomacia. Sí, bueno, sí. No, obviamente que hay que utilizar otras herramientas que no las de las armas. Yo creo que acá, exacto, ya para ir cerrando, Roberto, y agradecerte por este contacto y charlar respecto a esta polémica que se suscitó, creo que el reclamo de soberanía que le dio la perspectiva a esta docente, que fue la perspectiva de los derechos humanos, que aún en las Fuerzas Armadas y en estos excombatientes y en alguna parte de la sociedad no puede linkear, utilizo un término que utilizaste, no puede linkear esos dos factores, ¿no? El reclamo soberano sobre las guerras de Malvinas con la perspectiva de los derechos humanos. Claro, sí, porque yo creo que, bueno, se inscribe a veces la perspectiva de derechos humanos en ciertas ideas político-partidarias. Yo no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo de quienes... Pero ¿no crees que también fue por parte de esos grupos políticos que utilizaron los derechos humanos de manera descarnada para propio capital político? Que utilizaron... Bueno, creo que la sociedad... tiene o gran parte de esto de que digo que no puede linkear derechos humanos y la lucha de la soberanía, creo que ahí entra esta rispidez y esto que se generó. Sí, nosotros creemos de la Comisión por la Memoria y tenemos posturas en documentos, declaraciones públicas. Para nosotros los derechos humanos no son patrimonio de un partido político, ni se lo debemos a un partido político. Nosotros cada vez que reivindicamos los hitos en la lucha por los derechos humanos, en la Argentina hacemos mención a la lucha de los organismos de derechos humanos, pero también a todo lo que desde el punto de vista político hizo el gobierno de Raúl Alfonsín, ¿no es cierto?, con el juicio a las juntas, el informe de la CONADEP, digamos, también destacamos esos hitos en la lucha por los derechos humanos, como destacamos también cuando el presidente Kirchner reactiva, digamos, promueve, no solo Kirchner, sino otras fuerzas políticas como Lilita Carrió, digamos, que promueven la derogación de las leyes de impunidad. Sí, los derechos humanos y la lucha por conocer realmente la historia es de todos los argentinos. ¿Sí? Exactamente, hay que tomar la bandera. Y está bueno que lo digas, Roberto, porque a veces queda, como bien decís vos, inscripto en un partido político el tema de los derechos humanos. Y los derechos humanos es una bandera que tenemos que tener todos los argentinos sobre la espalda. Sí, Adolfo Pérez Esquivel, nuestro presidente, lo dice siempre, derechos humanos y democracia son términos indisolubles, digamos, porque justamente la democracia es la posibilidad de gobierno de todo y la posibilidad de la consagración del derecho para todos, ¿no? Y en eso, bueno, tenemos un problema en la Argentina, con la desigualdad que tenemos, con la falta de distribución de la riqueza que tenemos, con cosas que, bueno, obviamente mucha gente siente que los derechos humanos son una entelequia muy lejana, porque no tiene acceso a derechos. Entonces, el deber de la democracia y de todos los gobiernos es lograr que todos los argentinos y argentinas puedan vivir dignamente, puedan tener un trabajo, puedan acceder a la educación, puedan acceder a la salud, ¿no es cierto? Así que bueno, yo coincido con vos y para nosotros la construcción de la perspectiva de derechos humanos no es propia de un partido, sino de muchas fuerzas políticas y de muchos dirigentes políticos que la han sostenido. Roberto, te agradezco por este contacto y por charlar un poco sobre estas cuestiones y bueno, que el debate se dé, que se dé. Sí, tal cual, coincidimos totalmente y quiero valorar también justamente esta perspectiva que ustedes desde el medio de comunicación de allí de Magdalena están dando, esta posibilidad de que se escuchen todas las voces, de que aparezca. Yo a eso no le temo, al contrario, es lo que tiene que darse para que realmente mejoremos nuestro sistema democrático. Así que gracias a ustedes por el trabajo que hacen también. Gracias, Roberto. Que tengan un buen día. Un abrazo. Abrazo. Ahí pasaba Roberto Cipriano, quien es integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, charlando con nosotros.